¿Qué pasa, Peña? Bueno, pues aquí estamos en el canal de YouTube de Rubens Jones con los textos históricos en 10 minutos. Bueno, pues hoy vamos a analizar en solamente 10 minutos la carta que Juan Sebastián Elcano Buena suerte, amigo, lo conseguirás. envió al emperador Carlos I Juro. cuando llegó a Sevilla después de llevar a cabo toda la circunnavegación y la vuelta al mundo. Ojo, antes de nada, su objetivo no era dar la vuelta al mundo. Bueno, es que él no era el capitán. O sea, el capitán de la Armada era realmente Fernando de Magallanes. O sea, él fue un capitán de una nao, de la nao Victoria. No era ni el capitán de toda la Armada, que sería Espinosa, pero bueno, es un tema del que no nos va a dar tiempo a hablar. Pero bueno, en ese sentido vamos a empezar con el análisis. Bueno, lo primero que os quería dejar aquí es una copia del manuscrito del Archivo de Indias de Sevilla. Es una copia porque realmente el original está en Euskadi, porque resulta que el Cano, todas las cartas que le mandó al emperador Carlos, se las quedó en un archivo propio, ¿vale? Y estas aparecieron en Guipúzcoa. Entonces, ¿qué significa? Que hasta hace unos pocos años no se había encontrado todo ese archivo completo y hoy en día pues están todavía, creo recordar, que intentando ver cómo lo divulgan y cómo lo musealizan. Bueno, pues estas serían las copias manuscritas y os he dejado una breve inscripción pequeñita, ¿vale? Para que la veáis, que es la firma del capitán Juan Sebastián Elcano. Si se puede observar bien, yo creo que se lee bastante bien, que podéis que observar el capitán Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues dicho eso, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenéis el pequeño fragmento que he establecido para hacer el comentario. El documento es bastante más largo, bueno, es apenas una hoja y media, pero bueno, yo he querido resumirlo en un pequeño fragmento con lo más importante. No os preocupéis porque este documento entero y también la presentación os la voy a dejar en la descripción, en SlidShare, para que la podáis descargar si os hace falta para cualquier clase o simplemente porque lo queráis tener. Bueno, pues vamos allá. ¿Os acordáis que el esquema general empezaba por la información? Bueno, ¿qué nos dice la información del texto? Lo primero, el tipo de texto. Obviamente estamos con un texto documento. ¿Por qué? Porque se trata de una carta, o mejor dicho, de un fragmento de carta que Elcano escribió, ojo, escribió en el mismo barco, en la misma nao Victoria, cuando estaba en el Golfo de Cádiz entrando por Sanlúcar de Barrameda dirección a Sevilla. O sea, no la escribió ni en ningún lugar más que en el barco. Y está comprobado por los diarios de a bordo de diferentes marineros, de los cuales hablaremos. Y bueno, cuando la escribió el 7 de septiembre del 1522 y en ella describe brevemente pues todo lo que fue el viaje y las penurias y sufrimientos que tuvieron, bueno, y también los logros. En segundo lugar, hablamos del origen del texto. Es un origen privado. ¿Por qué? Porque viene de la causa que viene del Cano de comunicar a Carlos lo que ha hecho, sobre todo su vuelta a la Tierra y la nueva ruta descubierta, que es el Estrecho de Magallanes, por la insistencia del capitán portugués. Bueno, en cuanto a la extensión es claramente externa, pues habla de la política exterior de la monarquía hispánica que traería grandes beneficios a Castilla, aunque en pocos años Carlos decidiera finalmente vender la propiedad, por así decirlo, es un poco más extenso, de las Islas Molucas a Portugal. En cuanto al contorno que estamos viviendo, hay una gran inestabilidad. Tengamos en cuenta que Carlos accede al trono, bueno, accede al trono no, en el momento en el que ocurre esto tiene apenas 22 años, es muy joven, es un rey inexperto, es un rey emperador que tiene muchos frentes abiertos, el Sacro Imperio, las comunidades y las Germanías, diferentes posesiones, guerras con Francia, o sea que la situación es compleja en a nivel histórico y si no hablamos ya de las conquistas de América Latina con Cortés y Pizarro. Bueno, en cuanto al autor, aquí tenéis un poco en general dónde nació, que nació en Guetaria, por un aspecto así significativo que sepáis que murió en el Pacífico en una expedición nueva a las Molucas. Y para que sepáis, bueno, iba a recibir una renta anual de 500 ducados de oro, pero que al final no recibió. Y que en su lema de armas pone primus circumdedistime, es decir, el primero que me dio la vuelta al mundo. Continuamos en cuanto a la cronología, bueno, ya hemos hablado de ella, el 7 de septiembre del 22, que corresponde al primer tercio del siglo XVI. Seguimos adelante, hablamos del lugar de redacción, que sería, pues como os he dicho, la nao Victoria en Sanlúcar de Barrameda, tanto el sentido físico como el sentido social. Bueno, y ya hemos terminado con la información. Pasamos a la interpretación, que sin lugar a dudas es el punto más importante de nuestro comentario. Como os he dicho, como todo esto lo vais a tener en la descripción, puedo ir más rápido. Bueno, en cuanto a la expresión, hemos de decir que en gran parte del texto
Elcano utiliza un lenguaje demasiado cercano al emperador en muchas oraciones y en muchos tipos de palabras. Pensamos, además de errores gramaticales, esto se piensa porque se cree que Elcano escribía en euskera, era vasco, y que esa era realmente su lengua materna y que por eso tuvo muchos problemas no de transcripción, sino de escritura. El idioma pues es el castellano del siglo XVI, pero de todas maneras pues yo lo he leído en el castellano antiguo y se lee perfectamente, o sea, no hay error, no hay error para transcribirlo. Y en cuanto a esa expresión también, pues que sepamos que el Elcano incide mucho en el orgullo y la honra del viaje y del logro. Los marineros en esa época estaban muy mal vistos, te diría que eran de mala reputación, bueno, ya sabemos por dónde podemos ir, pero la verdad es que el Cano en su carta demuestra cómo era un verdadero español patriota y que su objetivo principal era, cuando llegó a las Molucas, era continuar dando la vuelta al mundo, continuar por el Índico, subir por el Cabo Verde, atravesar las Canarias y llegar a Sevilla. Pero bueno, ese sería otro tema que tratar. Bueno, en cuanto al testimonio, podemos dar una credibilidad total al testimonio, porque tanto en el escrito del embajador veneciano de Pigafetta como en el de Retorio de Francisco de Albo se mantiene la misma idea, ¿de acuerdo? Prácticamente es un testimonio muy veraz, en el cual habla pues de la postura que tuvieron que mantener de total abatimiento de sus hombres. Hemos de recordar que zarparon 244 y que solo vuelven 18. Los marineros duermen amontonados entre cajas, bidones, sacos y velas. Expuestos al frío, el calor y la humedad sin protección alguna. Y que de los 5 barcos solo vuelve uno. O sea que estamos hablando de un viaje muy duro. Bueno, en cuanto a los efectos externos, pues continuamos con las intenciones. ¿Cuál es la intención del Cano? Pues es una intención fundamentalmente narrativa. Intenta narrar cronológicamente cada uno de los hechos más importantes que para él fueron, que son de un tipo cuádruple, que sería avisar de la muerte del capitán, que es Magallanes. Magallanes ha muerto. Avisar del descubrimiento de un nuevo paso, que será el de las Indias Orientales, al margen del paso terrestre que descubrió Nuño de Balboa por Panamá, que han llegado a la isla de las Especiarías, a las Molucas, y que han circunnavegado el mundo. Esas son las 4 intenciones fundamentales, por eso es un estilo muy narrativo. De acuerdo, en cuanto a la valoración del texto, las ideas básicas son la de los 18 hombres, es decir, han vuelto 18 y una de las 5 naves, el descubrimiento de la especiaría, que son las Molucas, comiendo solo arroz y bebiendo agua. También aparece documentado que comieron cucarachas, comieron ratas, comieron hojas de papel, de libros, que falleciéndonos el capitán Fernando de Malagas, que es Magallanes, el cual estrechos de 100 leguas, tardaron cerca de 22 días en atravesar un estrecho que hoy en día un marinero le costaría muchísimo poder atravesarlo. Entonces llega el giro decisivo. La ruta larga y angosta que parecía interminable comienza a ensancharse. En el horizonte se dibuja un mar del sur desconocido. Hasta la fecha, esta ruta es conocida como el Estrecho de Magallanes. Y tomando las islas de Cabo Verde, que supusieron un problema porque eran portuguesas, y la instrucción de Carlos I era que no pisaran territorio portugués. Y obviamente, pues la redondeza del mundo, yendo por occidente y viniendo por el oriente. Continuamos. En cuanto a los aspectos internos, valoración del texto, pasajes dudosos, el cual estrecho es de 100 lenguas. Bueno, ¿por qué decimos que es dudoso? Porque realmente Magallanes sabía que había un paso, pero no lo estaba encontrando. Después de atravesar diferentes puertos, una vez había llegado a lo que sería Río de Janeiro, consigue encontrar este paso, el estrecho de Magallanes, en el cual tuvieron muchísimos problemas porque decían que habían gigantes que eran los patagones, era tierra de fuego porque habían fuegos ahí encima. Bueno, hay muchas historias sobre eso. No tocaron tierra ninguna, se refiere a cuando bajan de Molucas y atraviesan todo el Índico, no tocaron tierra hasta llegar a Cabo Verde, porque esa era la carrera portuguesa y si les pillaban los portugueses iban a tener problemas. Y el de la nao Victoria Sanlúcar se refiere a que realmente
a Elcano le hubiese venido mejor llegar al norte peninsular, pero él quería circunnavegar el mundo en el momento en el que se hace capitán de la Victoria y sabía que podía llegar a Sevilla y coronarse como pues, uno de los personajes más importantes de la historia de España y de la historia de la humanidad. En cuanto a la crítica del texto, pues simplemente en cuanto a la interpretación, lo que os había dicho antes de los 18 hombres que llegan, la muerte de Magallanes que se pone como capitán Espinosa en la Trinidad, el tema de las bromas en la Trinidad, que era un molusco que se comía el casco de los barcos. Bueno, hay diferentes temas. Simplemente pues aquí los tenéis y lo podéis leer para que sepáis que cómo interpretar algunas oraciones o algunos conceptos importantes para la comprensión del texto. No voy a incidir mucho más en ellos. En cuanto a la crítica del texto, la exactitud, ya hemos dicho anteriormente que era bastante concreta. Hemos de decir simplemente un dato importante, es que pensaban que las Molucas estaban en el hemisferio castellano y es un error, estaban en el hemisferio portugués. Las potencias navales, España y Portugal, se repartían el mundo a principios del siglo XVI. Su pacto era no entrometerse en el expolio de otros países. El Papa Alejandro VI promete a España los tesoros del Nuevo Mundo del Oeste, a Portugal las riquezas de África y Asia al este. Entonces Magallanes le dijo a Carlos que estaba segurísimo que estaban en el hemisferio castellano y era falso. Es un error porque pensaban que la Tierra era un poquito más pequeña. En cuanto a las circunstancias del autor, bueno, Elcano pide muchísimas cosas, con Carlos I pues le permite condonar las deudas y penas que tenía, le reconoce personalmente en haber dado la vuelta al mundo, le va a decir que le va a dar 500 ducados anuales de oro de por vida, pero que no se llevarán a cabo. La verdad es que Elcano muere pocos años después de hacer esta circunnavegación. Sí que verá que tiene una gran comida pagada por la Casa de la Contratación, en la que, si no recuerdo mal, tuvieron cerca de 130 litros de vino, 75 gazas de pan, un cuarto de vaca, melones. Bueno, fue una comida copiosa y bastante merecida. Él pidió además que quería tener el hábito de caballero de la Orden de Santiago, la capitanía mayor de la Armada y el permiso para llevar armas. Pero la verdad es que el secretario de Carlos, Francisco de Cobos, le dijo que nanay, que ya estaba bastante con lo que había recibido y punto. Bueno, ya para terminar, en cuanto a la conclusión, simplemente pues deciros una pequeña síntesis del fragmento que sería repaso de la ruta, descubrimiento del estrecho y comercio en las Molucas y vuelta al mundo. En cuanto hace referencia al encuadre histórico, ya hemos hablado de la monarquía universal de Carlos I, el importante conflicto que había entre Portugal y España, que incluso con la boda entre Carlos y Isabel de Portugal no se relajó, sí que verá que fue mejor, pero no se relajó. Por cierto, hablando de esto, recomiendo la serie española de Carlos I Emperador, que está bastante bien. Para mi parecer, a nivel histórico tiene algunas cositas que bueno que podría mejorar, pero en cuanto a fotografía, ambientación y personajes, a mí me ha gustado bastante. Aquí tenéis diferentes tratados que se firmaron antes y después. Bueno, pues continuamos. Errores y lagunas, pues son cosas que faltan. Es decir, ¿qué pasó con la Trinidad? Eso sería un tema aparte, porque la Trinidad volvió por el mismo camino, llegó a Panamá, algunos de los marineros como Espinosa llegarían en el 1527. Bueno, ahí hay para hacer un libro más. Las Molucas están en la demarcación portuguesa o castellana, en la portuguesa, ¿vale? Magallanes estaba en un error. ¿Y por qué han infringido la instrucción del emperador? Porque Elcano, yo creo que con los escritos que hemos leído, si él quería seguir por ahí, quería seguir hacia Occidente para dar la vuelta al mundo y demostrar pues, que la Tierra era redonda. Para ir terminando, la autoridad del autor pues es bastante fiable como nos muestra el derrotero del piloto Francisco de Albo y el diario de Pigafetta, uno de los diarios pues, más importantes junto al de Colón de todo el viaje. Hay un documental de televisión española sobre el viaje del Cano que también os lo recomiendo. En cuanto al sentido del texto, pues principalmente el Cano lo que intenta llevar a cabo es demostrar de alguna manera que él quiere enseñar que la Tierra es redonda, que han encontrado un estrecho, que han encontrado un paso y sobre todo que han encontrado las Molucas. ¿Vale? Las Molucas ya estaban descubiertas, pero que han encontrado las Molucas desde otra ruta, lo cual va a perjudicar muchísimo a los portugueses. Es un hombre de palabra, es un hombre honrado, excelente marinero y con una gran voluntad de servir a España y al emperador. Y también de alguna manera, supuesto, y entre comillas, el consuelo, ¿vale? Para mostrándole pues, los problemas que tuvieron. Y ya para ir concluyendo, simplemente pues en cuanto a las consecuencias que se tuvo del texto, fue
la demostración de que la Tierra era redonda, de que se aportarían grandes beneficios a Castilla, de que se descubría una nueva ruta comercial al Oriente y que surgían unas nuevas relaciones internacionales, sobre todo con las dos grandes potencias comerciales y marineras en la época en Europa, como eran, y en el mundo prácticamente, como eran Portugal y Castilla. En cuanto a la valoración personal del conjunto de texto, pues este documento es una mina de oro en información. Bueno, toda la documentación del Cano y la documentación que hay en el archivo de Indias en Sevilla es una pasada para poder investigar toda la historia moderna en relación al comercio que tuvo Castilla en estos momentos. No sé, el Cano, como sabéis, no se conformó con volver a España, sino que tardó varios días más para poder llegar a Sevilla. En septiembre de 1522 vuelven, después de casi 3 años, 18 de los 265 marineros que Magallanes contrató. Entre los 18 se encuentra Antonio Pigafetta. La vuelta al mundo a vela de Magallanes se debe a la fama que le dio Pigafetta. Y completar de esa manera la circunnavegación. Y bueno, pues con esto habríamos terminado. Suelta ya mi mano, no mires atrás. Ellas, las estrellas, te acompañarán. Buena suerte, amigo, lo conseguirás. Abre bien el mapa de tu corazón, aunque el miedo sople en otra dirección. Busca la esperanza donde muere el sol.